Buenas tardes a todos, licenciado, compañeros. Mi nombre es Leonardo Miranda Camacho. Estudio en el Tecnológico Mundial OMIE. Soy de la carrera de Analista de Sistemas. En esta oportunidad les voy a explicar sobre organización y clasificación estadística. La organización y clasificación de datos. Al momento de recolectar datos, de acuerdo a la información que nosotros requeramos, una vez recolectados los datos, nosotros debemos de organizar todos los datos. Una vez que organizamos los datos, de acuerdo a la información que nosotros queremos llegar a una conclusión, entonces debemos llegar a clasificar. Una vez que hacemos una clasificación de datos, podemos llegar a una conclusión. Dentro de la organización y clasificación está lo que es el intervalo de clases y sus frecuencias. Dentro de lo que es el intervalo de clases y frecuencias tenemos tres, lo que es revisión y corrección de datos. Como les decía anteriormente, una vez que nosotros tengamos los datos recabados, recolectados, entonces nosotros debemos de hacer una revisión minuciosa a todos los datos que se han recolectado. Si hay algún defecto o algún fallo de los datos, debemos de realizar a una corrección de acuerdo a lo que nosotros queramos o de acuerdo a la información de datos recolectadas. Posteriormente tenemos lo que es la construcción de tablas de frecuencias. Una vez realizada la corrección y la revisión, entonces tenemos que organizarnos en tablas de frecuencias para que nosotros podamos clasificar de acuerdo a lo que nosotros queramos. En este caso, por ejemplo, podríamos clasificar de acuerdo a lo que es a los departamentos, los cochabambinos, cruceños y paceños. De esa manera, dentro de nuestra tabla de frecuencias podemos nosotros clasificar, ver las edades, estaturas de una persona mediante una tabla de frecuencias. Si no tuviéramos una tabla de frecuencias, no podríamos organizar esta situación para llegar a una conclusión, la cual nos haría un poco complicado realizar la organización de nuestra investigación. Posteriormente, y como último, tenemos lo que es la representación y tabulación gráfica. Una vez ya ordenadas y revisadas correctamente lo que son los datos, llevamos lo que es a una construcción de tablas de frecuencias, luego llegamos a hacer lo que son las representaciones gráficas o tabularias. Mediante estas podemos optar varias opciones en las cuales nos puede facilitar una mejor tabulación de acuerdo al programa que nosotros estemos utilizando. En esta tabulación nos hace una gráfica en las cuales podemos ver en la pantalla ya una graficación de cualquier tipo de estadísticas, estadísticas gráficas. Mediante estas, entonces, podemos llegar a una conclusión de lo que hemos investigado o lo que se ha recolectado los datos. A una conclusión y a una finalización de nuestra investigación. Posteriormente, hablaremos de lo que es la distribución de frecuencias. Dentro de lo que es la distribución de frecuencias, tenemos lo que es la tabla de frecuencias. Dentro de esa tabla de frecuencias, como ya habíamos dicho con anterioridad, si no tuviéramos una tabla no podríamos llegar a realizar un orden, ¿ya? Entonces, la tabla de frecuencias es una herramienta en la cual nosotros podemos ordenar los datos estadísticos que se han asignado a cada uno de esos datos. Y para realizar lo que es la organización de su frecuencia, entre estas tenemos las siguientes: variables discretas y variables continuas. Dentro de lo que es las variables discretas, podemos hacer la recolección de datos, por ejemplo, a lo que se refiere a lo numérico. Podríamos mencionar qué estaturas tiene un determinado de personas de una población. Por ejemplo, podríamos decir la población de Cochabamba, mencionando las estaturas, o cuánto peso tiene de promedio la población de Cochabamba. Entre este ejemplo tenemos lo que son
1, 1, 2, 4, 2, 1. Son números que lo tenemos de ejemplos para poder representarle lo que son las variables discretas. Dentro de lo que es las variables continuas, es la conclusión que llegamos a obtener dentro de lo que son las variables discretas. En esta tabla tenemos 7 datos. Para hallar la frecuencia absoluta o simple, nos representamos f como el símbolo de frecuencia. Entonces, ¿qué es la frecuencia? La frecuencia es el número de veces que se repite un elemento. Dentro de este ejemplo que hemos mencionado, en esta parte, que son estos números, que llegarían a ser las variables discretas, tendríamos la siguiente tabla de frecuencias. Dentro de esta tabla tendríamos lo que son los datos. Seleccionamos de cada variable un dato que no sean repetidos. Entonces, dentro de los datos tenemos el 1, 2 y 4. Las frecuencias. Del 1 tenemos, de este dato, tenemos 1, 2, 3, repetidas 3 veces. Del número 2, que sería el dato, tenemos 2 veces las repeticiones. Y del 4 tenemos también 2 veces. La frecuencia, ya sumamos las 3 frecuencias, tenemos un total de 7. Entonces, la frecuencia absoluta o simple llegaría a ser 7. En este caso, representamos frecuencia es igual a 7. Lo que nos llega a dar lo que es la variable continua, 7 llegaría a ser el dato o la frecuencia absoluta. La representación sería n es igual a 7. De estos datos tenemos el número de veces que se repite el elemento. Estas son las repeticiones y el total sería el número 7. Muy bien, eso sería todo. Espero que haya sido de su completa satisfacción. Me despido sin más que decirles. Hasta una próxima oportunidad y muchas gracias por su atención.